Nosotros somos una familia productora de fresa en Barra Blanca de Heredia. Los días que cosechamos entramos a las 3 de la mañana a trabajar. El INDER nos dio el terreno donde estamos y nos dio créditos para salir adelante. Gracias a este apoyo hoy le damos trabajo a 7 personas. Estamos muy orgullosos de lo que hemos alcanzado, de vivir honradamente y generar trabajo a más personas. Para mí esto es orgullo rural. Orgullosos de crecer junto a los territorios rurales. Instituto de Desarrollo Rural, INDER. Adiós, mi amor. ¿Qué le pasa? Venga pa' quererla. Uy, ¿por qué piensa que me puede tocar? Qué rica. ¿Por qué me escribe esto? Existen puntos violeta donde puedes acudir y pedir apoyo. Encontralos en rutadegénero.inamo.go.cr. Gracias amigos por acompañarnos, por darnos la oportunidad de conversar con ustedes acerca de la realidad, la actualidad nacional que tanto nos debe ocupar, sobre todo en temas de salud y sobre todo en temas donde se está jugando un bien que no se puede descuidar y que no tiene hey, cómo reponerse, como es la salud. Costa Rica goza desde los años 40 del siglo pasado de una institución benemérita de la patria y que le hace convertirse en una nación diferente, mientras en otras latitudes de América Latina y de Estados Unidos y el norte también, todo completo Canadá, todavía piensan qué hacer. Nosotros venimos haciéndolo desde hace muchísimo tiempo, que es darle seguridad social a todos por igual. Uno de los factores de igualdad social, sin duda, es la seguridad social. Una persona se enferma, va a la caja y tiene la posibilidad de que lo atiendan como si llegara un hombre millonario, una persona millonaria. Todos somos tratados por igual en la teoría, pero ¿qué pasa hoy en día en la práctica? Melina Hernández Navas, secretaria general del Sindicato Nacional de Enfermería y también miembro del sindicalismo costarricense, el sindicalismo que él anuncia como sindicalismo renovado, nos acompaña para conversar sobre el tema de salud. Lenín, porque es un bien que se pierde y cuando se pierde la gente se vuelve loca. Y hoy tenemos una institución que está en problemas porque no se ha pensado lo suficiente como para tenerla en salud en las mejores condiciones. Pero ¿cuál es la realidad de la caja hoy en día? Gracias por acompañarnos, Lenín, el Guardián. Un fuerte abrazo a la distancia y muy buenas al público que nos sintoniza en este momento. Y agradecerte el espacio, Richard, como siempre, porque el Guardián siempre se ha caracterizado por estar a la par de las personas y sobre todo soy testigo y el público que nos acompaña también de cómo el Guardián siempre se ha preocupado por la seguridad social de nuestro país. Así que muchísimas gracias, Richard, por el espacio. Efectivamente, consideramos, Richard, que en este momento tenemos una situación bastante crítica a lo largo y ancho del país en cuanto a la atención de pacientes, sobre todo tratándose de los pacientes que requieren de un procedimiento quirúrgico, una primera cita con un médico especialista o bien ese procedimiento diagnóstico que nos va a permitir que el paciente, que la persona, hombre, mujer o niño, sea atendido de la mejor forma posible, de manera eficiente, con sentido humano, pero sobre todo, Richard, de manera oportuna. Creo que definitivamente el tema de las listas de espera ha tomado un giro insospechado en nuestro país. Recordemos que al inicio de la gestión de don Álvaro Ramos se pensó, ¿verdad?, en hacer la mejor gestión posible con relación a las listas de espera. Llega doña Martugenia Esquivel y no hemos encontrado la ruta correcta para darle esa solución integral a los problemas de la caja. Y por el contrario, nosotros denunciamos en el mes de febrero de este año cómo los servicios de urgencia a lo largo y ancho del país han venido colapsando y lo que nos ha preocupado a nosotros no solamente es el tema humano, ¿verdad? Ese drama que viven miles de pacientes que tienen que estar en condiciones inaceptables, horas, días, esperando un diagnóstico en un servicio de urgencia
horas, días sentados e incluso hasta acostados en el suelo. ¿Y por qué se da este fenómeno? Y ese es el punto que nos preocupa. Cuando ya el primer nivel o el segundo nivel de atención no es capaz de captar a los pacientes de manera oportuna, se recargan los sistemas hospitalarios a nivel nacional, ¿verdad? Y sobre todo los hospitales clase A, y ese es el pésimo síntoma que estamos percibiendo nosotros y que esto incide negativamente también en el abordaje correcto en la lista de espera. El problema de prevención es para mí la piedra angular de esta lamentable situación a la que hemos llegado, Lenín, porque si usted ve la saturación de los hospitales clase A, como usted lo describe, son enfermedades a veces de control, de prevención y de atención primaria. Pero resulta que la gente o llega tarde o nunca tuvo la oportunidad de ir a un centro de atención primaria como un EVAIS o una clínica para encontrar esa ayuda, Lenín. Y entonces uno dice, todo está llegando al último filtro. En el caso de las enfermedades crónicas, lamentable lo que está pasando, pero que podrían convertirse en enfermedades de control. Entonces uno dice, desde los ATAPS, que es un instrumento valiosísimo con el que contamos, que son los asistentes técnicos de atención primaria, los que andan casa por casa, que no andan en todo lado, o hasta la atención en los EVAIS y en clínicas, uno ve que no está funcionando, que no funciona, que en realidad la capacidad es mala. Y uno dice, ok, es un problema de gestión. ¿Qué piensan ustedes? ¿Cómo lo ven? Richard, el mayor problema que considero nosotros que hemos tenido radica precisamente en la toma de decisiones. Y digo esto porque tomando en consideración que venimos de una pandemia en donde más de 2 años estuvimos atendiendo a pacientes sintomáticos respiratorios, evidentemente se descuidaron enfermedades crónicas en donde definitivamente los pacientes los vamos a encontrar en una condición inestable, ¿verdad? O bien su salud se ha venido complicando, sobre todo en aquellas enfermedades que son crónicas, porque por lo general las enfermedades crónicas son enfermedades sistemáticas, es decir, no solamente la persona hipertensa tiene un problema del control de la presión arterial, sino que con el tiempo, si esta persona no tiene el tratamiento adecuado y el seguimiento correcto de ese control, vamos a encontrar un paciente a mediano o largo plazo con problemas cardíacos, con problemas renales, con problemas de vista, y de igual forma si fuese un paciente diabético, las mismas circunstancias. Y si a eso le agregamos que antes de la pandemia se estaban detectando anualmente 10,000 diferentes tipos de cáncer, obviamente que tenemos un verdadero desajuste con relación a esa atención oportuna. Lenín, ¿Qué perdón que te sucede? interrumpa, pero tenemos el instrumental, Lenín, tenemos a los ATAPS, que no deberían estar, veas, lo digo con todo el respeto y el cariño que les tengo, pero los ATAPS son fundamentales para la prevención y uno no los Sí, ve en el campo asignados para la prevención, lo ve para unas cosas que uno, cuando lo visitan a uno dice, pero esto es pecata minuta. Desde no, ahí no, estamos no, fallando. no, no, Richard, ahí con todo respeto te tengo que contradecir, porque lo de ellos es preventivo. Pero recordemos, Richard, y ahí es donde quiero poner el primer dedo en la llaga, y va a doler mucho lo que voy a decir a algunos, porque con el cambio del perfil epidemiológico y el hecho que nosotros estemos envejeciendo, ¿verdad? Día con día, la pirámide poblacional es al contrario, ahí es donde empezamos nosotros a diferir seriamente con el Colegio de Médicos y otros sindicatos médicos que dicen que no hace falta más médicos especialistas en el país y eso es falso. Y digo esto, Richard, precisamente por lo siguiente. Si de repente este paciente tiene alguna condición especial, lo primero, y es casi rutinario, es la radiografía. ¿Cuántos radiólogos nos hacen falta a nosotros, Richard? ¿Verdad? Solamente doy ese dato, ¿verdad? Esa radiografía anual de control para determinar si el corazoncito del paciente ha crecido, si tiene problemas a nivel pulmonar, si requiere de repente un examen más profundo para el médico general. Y lo que está ocurriendo, Richard, precisamente es lo siguiente, cuellos de botella. El médico general en el primer nivel de atención o segundo nivel de atención, si necesita algún estudio más especializado, requiere precisamente
subir al médico especialista. Llega el paciente con su interconsulta para que sea tratado de la forma correcta y tiene que esperarse, Richard, mínimo un año. Pero Lenín, ¿cómo llegamos aquí? Porque el paciente nunca tuvo una atención preventiva. Es que Es que por eso estamos acudiendo, lo que usted me plantea, lo cual respeto y comparto. Vean, por ejemplo, hoy la caja está diciendo que está fortaleciendo la estrategia de gestión y derivación de pacientes, perdón, más bien está diciendo hoy que está agilizando la lectura de 500.000 de estudios radiológicos en jornada extraordinaria. Eso le cuesta un platal a la caja. ¿Qué es más barato, prevenir o hacer esto, Lenín? Richard, vamos a ver, estamos de acuerdo en un punto. Es preferible prevenir las enfermedades que curarlas. Estamos totalmente de acuerdo, Richard. Por supuesto que sí. Y para eso hay diferentes tipos de programas y ya los vais, se nos están quedando cortos, ¿verdad? Pero el punto a señalar, Richard, es que tarde que temprano vamos a requerir de esa atención especializada y tenemos ciertos cuellos de botella que no están permitiendo tener esa atención oportuna al paciente. Es lo primero que quiero señalar. Estoy muy de acuerdo con lo que estás planteando, ¿verdad? Y creo que el público que nos acompaña también piensa exactamente igual. Pareciera que no, Lenín, pareciera que estamos viendo las cosas diferentes. Yo la veo como cambiar la dirección y empezar a prevenir. Vos lo ves como, tal vez yo estoy viendo una ruta más larga y vos una ruta más corta, en el sentido de que vos decís, tenemos que tener especialistas. Y yo digo, no, pero la salud se atiende desde la prevención, eso es una ruta más larga. Tal vez vemos las cosas igual, pero diferente. No, Richard. Y te lo digo con conocimiento de causa porque su servidor trabajó o ha trabajado en centros hospitalarios y en el primer nivel. Richard, yo comparto 100% lo que estás diciendo. Es preferible, ¿verdad?, prevenir las enfermedades que curarlas. Estamos totalmente de acuerdo. Yo lo que quiero señalar en este momento, Richard, es la situación que estamos nosotros atravesando post pandemia, en donde hay una cantidad importante de pacientes que de una u otra forma se han descuidado sus controles y que para este momento están acudiendo a los servicios de urgencia descompensados o en condición crítica. O sea, con esto quiero darte a entender que estamos... Vos estás hablando de la realidad, de lo que está pasando. De la realidad. Ok, entendemos. Estamos en una condición atípica, en donde el primer nivel y el segundo nivel no están siendo suficientes para atender de manera oportuna al paciente. Entonces, cuando este paciente llega a su EVAIS, a su clínica, pasa este calvario, del EVAIS a la clínica, de la clínica al hospital, Richard, estamos perdiendo tiempo valioso en la detección de enfermedades. Ese es el primer punto. Vida o muerte. ¿No? Vida o claro. muerte, ¿sí? Vida o muerte. Y aquí hay algo que yo planteo y que ustedes como sindicato, el SINAE y afines, han cuestionado. Lenín, yo como paciente no me interesa que me vean en la luna, Lenín. Entonces, si yo tengo una urgencia, ¿por qué no crear un mecanismo de que yo pueda ir a hacerme una radiografía a un centro privado y que la caja la paga? Mientras resuelven, porque vos estás hablando de la urgencia. Richard, iba a eso. Nótese, Richard, el dato que te voy a dar. 739,000 personas esperando un procedimiento diagnóstico. 739,000 personas. A eso que yo me estaba refiriendo, Richard, a la situación de hoy, ¿verdad? Sin descuidar lo que vos estás planteando, que yo lo comparto, ¿verdad? Es preferible prevenir las enfermedades que curarlas. Pero en el hoy tenemos a esas 739,000 personas que requieren un procedimiento diagnóstico para saber si mi tratamiento es farmacológico, si es terapéutico, si es quirúrgico. Tenemos en este momento 315,000 personas esperando una primera cita, Richard, con un médico especialista. Y tenemos en este momento 185,000 personas esperando una cirugía. Ahora, para contestarte la pregunta, Richard, y es parte de la crítica que hacemos nosotros en primera instancia, porque la gran mayoría de médicos especialistas en nuestro país se han formado en la Caja Costarricense de Seguro Social. O sea, tú, yo y el público que nos sintoniza hemos financiado esa formación de los médicos especialistas. ¿Dónde más, Lenín? Es que si usted me dice que hay 20% de esos médicos que se formaron con su propia plata, yo le digo, no lo creo.
Yo creo que todos pasaron por la caja y todos se han ido, ojo, a la competencia. Y vea qué vacilón. Y yo sé que la gente me va a entender en el ritmo. ¿Cuál es la mayor competencia de la caja hoy en día? No es la seguridad privada, es el INSS. Muchos Richard, especialistas se van para el INSS. y ahí tengo que diferir también en algo importante, porque vos estás apuntando muy bien. Muchos han ido al INSS, pero una gran cantidad de médicos especialistas, y son la mayoría, Richard, es falso que trabajan para hospitales privados. Los médicos especialistas los que tienen consultorios, perdón, en hospitales privados son consultorios. De repente, si el paciente requiere una intervención quirúrgica o un procedimiento, le alquila el espacio al centro privado, ¿verdad? Sí, así Puede ser que funciona. algunos tengan, así funciona, Sí, 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 ¿verdad? sí. Y Lenin, eso de los biombos ahora es que se habla menos, pero sigue siendo No, cosas porque ya desconocidas. no hace falta, Richard, ya teniendo esta lista, ¿verdad? De pacientes, esta cantidad de personas, prácticamente se está controlando la oferta y la demanda de una u otra forma, es lo que está ocurriendo. Y aquí es donde vengo a señalar algo, Richard, que es fundamental en todo esto. Al asegurado, es el sentir del asegurado, me pongo como un asegurado más, un costarricense, está saliendo muy caro estar pagando de su salario un 10,66% que se traslada al seguro social y que no esté recibiendo la atención que se merece. Y que tenga que pasar de pronto su tarjeta de crédito o tenga que agarrar un modelo de seguro privado para ser atendido. Entonces, claro que es comprensible el sentir y la molestia del asegurado, pero el punto es cómo le damos un viraje a esta situación que estamos atravesando y que definitivamente, Richard, si nosotros no buscamos esta solución entre todos, estaríamos perdiendo, se van a estar perdiendo vidas. Con la vida y la Sí. salud no se juega. Una persona en lista de espera es una vida en espera, ¿verdad? Entonces, eso es inhumano, Richard, No, totalmente no, inhumano. Lenin, el gobierno se asustaba eh, y, y por, y Costa Rica se asustaba por 900 asesinatos el año pasado. Solo en cáncer se murieron el año pasado casi 7.000 personas. ¿Correcto? 7.000 personas, o sea, estamos hablando, llegan 12.000, 13.000 y se mueren la mitad. Eso es una tragedia, Lenin, de la cual no se habla. De Es la una cual no se habla de tragedia. una enfermedad que puede prevenirse. Porque aquí lo que estamos viendo es que yo veo a largo plazo y vos lo ves en el inmediato. Y en el inmediato es cierto, hay que solucionar el problema de especialistas con un agravante, que nosotros, los usuarios, tenemos la necesidad. Ustedes, los representantes sindicales, ven la necesidad, pero al final de cuentas, los médicos representados por sindicatos y por el Colegio de Médicos se oponen, porque ya el Ministerio de Salud dictó una miopía, una ausencia de médicos, una necesidad, pero no ve uno que vengan, Lenin. Yo no sé si estoy equivocado, ¿qué está pasando con eso? Richard, yo ahí quiero hacer un fuerte señalamiento precisamente al Ministerio de Salud, porque recordemos que el ente rector en salud de nuestro país no es la caja, es el ministerio. Y el ministerio ha sido totalmente laxo, totalmente flojo para determinar la cantidad de médicos especialistas que necesita el país. Y yo te voy a dar solamente un mecanismo, ¿verdad, Richard? Para buscar esa trazabilidad. Si el Ministerio de Salud exigiera tanto a la caja, al INSS, como a los centros privados, que llenen algún instrumento donde pongan fecha, hora, procedimiento y responsable del procedimiento, haríamos esa trazabilidad de la necesidad que en este momento tenemos de médicos especialistas, porque no son en todas las especialidades que se requieren médicos. Pero en este momento, por lo menos, puedo señalarte dos urgentes. Una, radiólogos y dos, anestesiólogos. No es posible, Richard, que en ausencia de un anestesiólogo pediátrico, en el Hospital de Niños tengamos 9.000 procedimientos pendientes. Eso es lo que voy, ese dolor humano. El tema de los radiólogos es fundamental. Plantéeme una solución. ¿Cuál es la solución que ustedes están proponiendo? Vamos a ver, Richard, antes de la solución, para terminar dos puntos, ¿verdad? Si me lo permitís muy rápidamente, se han cometido grandes y graves errores
como por ejemplo la suspensión del portafolio de inversiones en la caja, porque dentro del portafolio de inversiones está el fortalecimiento de 300 EVAIS, ¿verdad? Porque ahora sí, esto tiene que ir en equilibrio, ¿verdad? La prevención, pero la resolución. No podemos basarnos en este momento solo en prevención cuando se nos están muriendo personas. Vos acabas de decirlo, Richard. 7,000 personas se murieron de cáncer el año pasado. Y la cantidad de pacientes, Richard, que lamentablemente fallecieron en una lista de espera, ese dato no lo tenemos, pero es real, se está Eso dando. debería ser una obligación del Ministerio de Salud de tenerlo y de Por que sean supuesto. datos públicos. Vea qué interesante. Con la pandemia la tenían y lo tenían a la mano y todos los días nos daban un informe. Y de la salud general de enfermedades crónicas no tenemos un dato, Lenin. No existe. No existe. Usted tiene razón cuando dice que el Ministerio de Salud es Y eso ausente. fue un, Es ausente. así es. Richard, lo primero que es básico en esto es que todos, ¿verdad? Toda la ciudadanía, porque estamos hablando, Richard, de un tema de salud pública y política pública. O sea, el tema de la formación de médicos especialistas no puede pasar solamente por tres entes, que es el CENDEIS, Colegio de Médicos y la Universidad de Costa Rica, porque el 99% de los especialistas en nuestro país se forman a través de la Universidad de Costa Rica. Entonces, digo esto porque cuando la caja habla o indica que tenemos brechas con relación a la formación de médicos especialistas, ya mencioné dos, ¿verdad? Radiología, anestesiología, cardiología, ortopedia, oftalmología, entre las más importantes. Sale el colegio diciendo que no, salen los sindicatos profesionales en ciencias médicas diciendo que no. Entonces, la información veraz, lamentablemente queda difusa, Richard, No, es y no que se toman las decisiones políticas. usted lo decía y creo que hay un componente que está fuera, no ha sido tomado en cuenta. El paciente, le digo. Vea, un médico especialista, Así, usted dice, hay que esperar 6 meses, a veces un año, a veces 2 años. La consulta son 15 minutos, le digo. 15 minutos con un médico especialista. ¿Qué puede decir o haber un paciente en 15 minutos? ¿Qué puede hacer una persona desesperada? Richard, 15 minutos. Entonces, en todo el diseño, perdona para avanzar en la idea, en todo el diseño, el paciente está relegado, porque usted bien lo dice. ¿Qué tal si el paciente llena un formulario que el Ministerio de Salud lo tiene, califica la atención y describe su problemática? Yo creo que ahí podríamos tener un mapa, porque el paciente, ahí es donde yo por digo, supuesto, el Richard. SINAE dice, hoy voy a preguntarle a la caja, voy a decirle a la caja que estos son los problemas, pero incluyo al paciente, esa es la novedad por la cual yo lo convoco a usted, porque ustedes, por primera vez en la historia, convocan a los pacientes para tener voz y un lugar. ¿Qué pasó con eso? Eso fue lo que hicimos nosotros precisamente el 19 de abril, Richard, en conferencia de prensa, diciendo que la situación en la caja es insostenible, en primera instancia, para la atención del paciente. La razón de ser de la caja, Richard, es el paciente. Es que todos los costarricenses tengamos una atención digna, tanto en seguro de salud como en seguro de pensiones. Por eso es, Richard, que volviendo al tema del paciente, vos estás hablando de esa primera cita de 15 minutos con el médico, Richard, pero si te manda un ultrasonido, una radiografía, un TAC, Richard, esta persona tiene que esperarse cerca de un año para que le hagan el procedimiento y el reporte. Richard, en un año se nos pueden morir personas, ese es el punto. Y ahí es donde no hemos encontrado en primera instancia esa unificación de criterios, Richard, porque tratándose de tener a 1.666.000 personas en lista de espera, esto es inhumano. Repito, 1.066.000 personas en lista de espera. Richard, yo creería que ya es hora de que incluso llevar esto hasta estados internacionales por un tema de violación de derechos humanos, y que bien, Richard, y tanto la Asamblea Legislativa
como el Ejecutivo tienen que ponerse de acuerdo para el tema de la formación de médicos especialistas y, si es necesario, la apertura, transitoriamente, traer médicos especialistas para sacar esta presa. Lenín, pero vea qué ironía. Hace como 3 meses le preguntaron en conferencia de prensa en Casa Presidencial a doña Marta Esquivel qué estaba pasando con el convenio con la UCR. Ellos tienen un instrumental que se llama ciclotrón. El ciclotrón es una máquina especial, única, que la UCR tiene. Conversaba con la gente de la UCR en reciente fecha para preguntar qué pasó con esos convenios. Me dice que la caja no ha hecho nada. Oiga, no solo es Lenin, que tenemos el instrumental en la UCR, que podría colaborar en esta ecuación de la cual usted habla a precios irrisibles. Por ejemplo, un TAC afuera puede costar entre 500 y 600 mil pesos. La UCR cobra 125,000, Lenin. 125,000. Todo lo que son exámenes de rayos X, ellos cobran la octava parte de lo que cuesta afuera, pero la caja, ellos no le pueden dar un servicio a la gente porque la caja no ha firmado convenios. Eso es lo que yo todavía me tiene volado la cabeza, Lenín, porque tenemos el instrumental para apoyarnos y no somos capaces de que la presidenta ejecutiva de la caja cumpla algo tan sencillo para terminar en esta parte de firmar un convenio, Lenín. Richard, es que ahí donde viene la segunda, el segundo factor de esta ecuación, y es precisamente que a nuestro criterio, y por eso nosotros estamos pidiendo una reunión de carácter urgente, porque consideramos que no están las personas idóneas tomando las decisiones oportunas a favor del paciente. Y es que tomemos en cuenta que han desfilado más de 17 personas en puestos importantes, en puestos claves. Nótese que 7 personas han pasado por la unidad técnica de listas de espera, recién nombrada la última persona. Entonces, bajo esta inestabilidad, ¿verdad? De personas en puestos importantes, pues lógica administrativa. Porque a propósito de lo que vos planteaste, Richard, bien se podría determinar cuáles son las áreas críticas, hacer las alianzas necesarias en todo el andamiaje, en la salud, en el Sistema Nacional de Salud, y involucramos aquí, Richard, Universidad de Costa Rica, el INSS, hospitales privados, el Ministerio de Salud. Operativos. No, es que el Ministerio de Salud es el primero, Richard, es el responsable. Pero es el último en la fila. Es más, el Ministerio de Salud debe reclamarle a la caja. ¿Por qué no firman el convenio? Si solo es eso lo que falta. Richard, el ministerio, si vos me preguntás, el Ministerio de Salud lo que hace es lo de la avestruz. Agacha la cabeza, la mete dentro del hueco para no involucrarse. Y ahí es donde yo creo, Richard, que no están las personas idóneas tomando las decisiones oportunas, repito, a favor de... Mira que hemos dado, Richard, dos propuestas que son totalmente viables, pero cuando se meten de repente ocurrencias, Richard, y aquí voy a mencionar la primera, el copago, ¿verdad? ¿Cuánto hemos estado discutiendo el copago, Richard? Un desgaste totalmente innecesario en una propuesta inviable, porque lo acabo de decir. Yo no veo a un costarricense, ¿verdad? Aparte que ya le rebajan de su salario el 10,66%, pagando un 40, 50, 60% en una propuesta que nunca tuvo el rigor, ¿verdad? Técnico, financiero, legal, también en cuanto a la parte científica, eso que acabo de mencionar, la parte crítica, ¿verdad? Las áreas críticas que merecen un copago, porque de lo contrario vamos a tener más listas de espera, en donde el que puede pagar, ¿verdad? Los pocos que puedan pagar, de repente un examen diagnóstico, de igual forma van a requerir una atención posterior para que le digan cuál va a ser su tratamiento. Entonces, no son soluciones integrales, a eso es lo que voy. Han dado algunas propuestas que son como apagincendios, cuando no ha habido una solución integral. Y el tercer elemento, Richard, que tengo que mencionarlo como una muy fuerte crítica al Ministerio de Hacienda,
a don Novi Acosta, que está embarcando el señor presidente, le tiene retenido en este momento casi 1 billón de colones en estos 2 años de gestión de gobierno de don Rodrigo Chávez. No estamos hablando de la deuda acumulada, que sabemos que allí hay números, cifras que en apariencia no se ajustan a lo que dice el Ministerio de Hacienda, pero con relación a estos 2 años de gestión, ahí están los datos. Es un tema de responsabilidad del Ministerio de Hacienda, precisamente fortalecer la seguridad social, porque la mayoría de costarricenses dependemos de la Caja Costarricense de Seguro Social. Finalmente, sin cacao, Richard, no hay chocolate. Finalmente, ya porque nos queda poco tiempo, Lenín, muchos estarán diciendo, ese sindicalista, esos son los que tienen mal a la caja, esos son los que aquí, y culpan a los trabajadores de la caja. Y hablo como un todo, no solo médicos, sino personal de aseo, personal de enfermería, asistentes de pacientes, que viven un caos. Ellos viven un caos interno. ¿Quiénes son los responsables de la debacle? ¿Son ustedes los trabajadores de la caja? No, en lo absoluto, Richard. El problema de la institución en este momento recae en los mandos que toman decisiones. El cuerpo gerencial y la presidenta ejecutiva son los responsables de esta situación que estamos atravesando en este momento en la institución. No han tomado las decisiones en el momento oportuno. Richard, lo dije, veníamos saliendo de una pandemia, hicieron un recorte de personal, aquellas plazas que de repente estaban en condición interinas, le hicieron un recorte importante y no tuvieron en un momento la capacidad de negociar, de dar propuestas con médicos especialistas que emigraron hacia la medicina privada. Y nótese que en este momento es tanta la incompetencia en la gerencia médica que está en riesgo la formación de 300 especialistas porque no han logrado hacer el examen de admisión. Es risible, Richard. Nos queda mucho tiempo, es un tema fascinante. Te propongo otra parada en el camino para poder ampliar la próxima semana, ¿te parece? Claro que sí, Richard, te agradezco el espacio. Y repito, desde nuestra organización estamos tratando de visibilizar la voz y el rostro del paciente para que se tomen las decisiones a favor de las personas. Él es Lenín Hernández Nava, secretario general del Sindicato Nacional de Enfermería y Afines. Esta es una primera parada. Les guste o no les guste, tenemos que hablar del tema porque es un tema trascendental, transversal en la actualidad nacional. La salud del costarricense va en deterioro porque nuestro sistema de salud está enfermo. Será hasta la próxima. Gracias por habernos acompañado. Adiós, mi amor. ¿Qué le pasa? Venga pa' quererla. Uy, ¿por qué piensa que me puede tocar? Qué rica. ¿Por qué me escribe esto? Existen puntos violeta donde puedes acudir y pedir apoyo. Encontralos en rutadegénero.inamo.go.cr. Nosotros somos una familia productora de fresa en Barranca de Heredia. Los días que cosechamos entramos a las 3 de la mañana a trabajar. El INDER nos dio el terreno donde estamos y nos dio créditos para salir adelante. Gracias a este apoyo hoy le damos trabajo a 7 personas. Estamos muy orgullosos de lo que hemos alcanzado, de vivir honradamente y generar trabajo a más personas. Para mí esto es orgullo rural. Orgullosos de crecer junto a los territorios rurales. Instituto de Desarrollo Rural, INDER.